la microbiota es lo que antes conocíamos, o muchos de ustedes a lo mejor la van a familiarizarse un poco más porque le llamábamos flora bacteriana. Sin embargo, actualmente con los estudios que se han hecho, sabemos que en todas nuestras mucosas, la intestinal, la mucosa nasal, la mucosa vaginal, etcétera, todas las mucosas, incluso nuestra piel, hay microbiota. Quiere decir que hay un conjunto de virus, de bacterias, de hongos, de parásitos que se encuentran viviendo cerca de nuestras células y cerca de nuestras mucosas, y entonces empiezan a interactuar con nosotros mismos. Y la microbiota se va formando a lo largo o se va estabilizando a lo largo de nuestra vida. Cuando nosotros nacemos, en teoría, nuestro intestino, nuestra piel, tiene muy poquitas bacterias, muy poquitas virus, es decir, está prácticamente estéril. Antes se creía que desde el útero estábamos estériles. Ahora sabemos que esto no es tan cierto, pero bueno, cuando se nace, en la forma en que nacemos, por ejemplo, el pasar por el canal de vagina de nuestras mamás, ahí ya empezamos a recuperar virus, bacterias, hongos, parásitos que están por ahí, empieza a formarse nuestra microbiota. Cuando nosotros, por ejemplo, empezamos a alimentarnos, cuando somos bebés, que empezamos a alimentarnos ya sea con leche materna, que es lo ideal, pues esa leche materna lleva muchísima cantidad de elementos que fortalecen nuestra microbiota, por ejemplo, la intestinal. ¿Por qué? Porque lleva algunas sustancias que alimentan bacterias que se encuentran en nuestro intestino y lleva también algunas bacterias que son muy importantes para que se formen dentro de ese intestino. Cuando aprendemos a comer sólidos, la variedad en estos sólidos ayuda a que nuestra microbiota se fortalezca, se vuelva más variada, haya más virus, más bacterias, más hongos. Cuando los niños gatean, cuando los niños empiezan a caminar y se empiezan a relacionar con todo lo que está a nuestro alrededor, se va fortaleciendo esa microbiota. Por lo que se dice que alrededor de los 3 a 5 años, esa microbiota se estabiliza y es la que se mantiene a lo largo de toda nuestra vida. Hola, bienvenidos a Diálogos en Confianza. ¿Cuál es la importancia de la microbiota? Gracias, doctora, por hacer esta distinción. Antes hablábamos de la flora intestinal, ahora vamos a platicar de la microbiota. Quiero agradecer a nuestras intérpretes de lengua de señas. Está con nosotros hoy Lía Vadillo y Jimena Raya. Y conmigo está Citlali al pie del cañón. Hola, Citlali. Hola, mi querido Pepe. Oye, pues qué alegría estar como cada lunes contigo aquí en este santuario del conocimiento que se llama Diálogos en Confianza. Y por supuesto, el lunes de salud con uno de los temas más bellos que puede haber para las personas, que es la microbiota humana. Le digo bello porque es una forma preciosa de interpretar nuestro ecosistema en relación al macroecosistema. Un tema del que se está hablando en todos lados, pero por supuesto jamás con la seriedad y el profesionalismo que se hace aquí en Diálogos en Confianza. Usted sabe que tengo el privilegio de ser la voz que trae la suya a este foro con nuestros especialistas. Así que yo que usted me tomaba tiempo, un cafecito, escribía, me fijaba que estoy en YouTube, en Facebook, en todas nuestras redes sociales y que también tengo el centro de contacto con la audiencia. Una aplicación que se llama 11 más para que el 11 le acompañe a usted y se instruya, se eduque, aprenda, comparta sus experiencias de vida con nosotros, porque aunque usted no lo crea, también nos está enseñando. Disfruten del tema que está hecho con harto cariño para todos y todas ustedes. Pepe, pues ya estoy al pie del cañón. Y les vamos a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, la doctora Ana Isabel Burguete García. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Un gusto. La doctora es investigadora adscrita al Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, líder del Grupo de Investigación y Docencia de Epidemiología Genética y Microbiota y miembro del SNI categoría 3. Le damos la bienvenida a la doctora Aida Verónica Rodríguez Tovar. Gracias por estar aquí con nosotros, doctora. Gracias. Microbióloga e investigadora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, también miembro del Sistema Nacional de Investigadores número 2, y el doctor Edwin Ornelas Escobedo. Doctor, gracias. Gracias por la invitación. Gastroenterólogo del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Antes de entrar al aire les comentamos que la microbiota está compuesta por diferentes tipos de bichos. Voy a recurrir a usar esta palabra porque es más familiar para ustedes, pero los bichos consisten en, la doctora nos estaba explicando, bacterias que son unos bichos de cierto tamaño, muy pequeños, que tienen algunas de ellas posibilidad de infectarnos, que no tienen un núcleo en su célula. Existen los virus, que son más bien un material genético que necesita, como una computadora, de meterse a la computadora para que pueda replicarse y se pueden aprovechar de nosotros para multiplicarse. Y los parásitos, que van desde una amiba, que es del tamaño de una célula, hasta una tenia que puede llegar de aquí hasta la calle, y son bichos, fauna, que viven dentro de nosotros, que no deberían muchos de ellos de hacerlo,
pero se aprovechan de nosotros. Doctora, ¿cómo lo estaba definiendo? Y ahorita voy a regresar a que nos diga qué más hay. El vecino incómodo. El vecino incómodo que te roba la luz, Que llega no paga la leche, mantenimiento. no paga mantenimiento, esos son los parásitos. Ahora, doctora, ¿qué más? ¿Qué otros bichos hay? Bueno, tenemos algunas arqueas. ¿Qué son arqueas? Arqueas estaban catalogadas como bacterias, pero ahora ya tienen un grupo aparte. Entonces son microorganismos que son aislados de ambientes extremos y nosotros también somos un ambiente extremo de los cuales se aíslan estas arqueas. Y también tenemos como parte de la microbiota a los hongos, generalmente las levaduras que todos las conocemos porque se utilizan en el proceso para la elaboración de panes, para la elaboración de cerveza y tienen más o menos un tamaño entre 4 a 6 micrómetros, son muy pequeñitas, forman parte de nosotros, pero la principal población de la microbiota que nosotros tenemos son bacterias. Ok, perfecto. Esto es importante. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre, vamos a referirnos a los bichos como microorganismos? Sí. Más fácil y un poco más profesional. Sí. Claro. Gracias. Sí. ¿Qué es microbioma y qué es microbiota? Bueno, creo que ahí es un punto muy importante. La microbiota es el conjunto de esos microorganismos y el microbioma son los genes de este microorganismo. Si hacemos un símil, una cosa somos nosotros los humanos y otra cosa es el genoma. Ok. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, la microbiota es el organismo y el microbioma son sus genes. Se los voy a tratar de barajear para que quede súper claro y lo más entendible para ustedes. Imagínense que yo vivo en la Ciudad de México. Soy un ser humano que vive en la Ciudad de México, en el país México, en el continente americano, en el planeta Tierra, en el sistema solar. El sistema solar está en la Vía Láctea y la Vía Láctea está en la galaxia y ya no sé qué más hay para allá. No tenemos idea, pero bueno. Fíjense la magnitud. Un microorganismo que vive en mi intestino, puede que también se llame Pepe Bandera y esté ahí, para él vive en el intestino, en la región del, pensemos, intestino grueso, que es su país, en el tubo digestivo, que es su planeta, en un microorganismo, en una cavidad que es el abdomen, que es su sistema, su Vía Láctea, y yo todo entero soy su galaxia entera. Imagínense. Así es. Eso es bien importante que conozcamos, porque a fin de cuentas es algo chiquitito, pero yo soy importantísimo en mi vida. Si yo soy un microorganismo, también mi vida es importantísima. Y lo que dice la doctora es muy importante. Cada uno de nosotros tenemos en nuestras células genes. Mis genes dicen que yo tenga los ojos de este color. Mis genes dicen muchas expresiones. Ahora, si tenemos una cantidad de seres vivos viviendo dentro de nosotros que no necesariamente son malos, porque hay que quitarnos esa idea, Claro. sino que conviven con nosotros, todos ellos tienen una expresión genética Así es. también. Esta expresión genética, ¿qué onda? ¿Qué está haciendo en esta Vía Láctea? Nosotros, como expresión genética de los humanos, estamos haciendo fábricas que pueden contaminar, coches que nos mueven de un lado a otro, tecnología. Ellos en su manera tienen una expresión genética también. Y esto es muy interesante, nada más para que vean la magnitud de lo que estamos hablando. Es muy importante que lo entendamos. Y vamos a ver esta cápsula, el impacto que ha tenido en la medicina, y regresamos con los especialistas. Actualmente se está dando mucho interés a la microbiota, incluso en la medicina personalizada. ¿Por qué? Con el estudio de la microbiota en cada individuo o población, podemos predecir a qué enfermedades son susceptibles esa población, podemos dar tratamientos individualizados e incluso podemos hacer que cada individuo con su microbiota reaccione de una manera favorable para algunas enfermedades. Entonces se ha encontrado algunas enfermedades como se le llama la enfermedad de Crohn. ¿Qué es la enfermedad de Crohn? Es una alteración del colon que está irritado y que ya no está funcionando adecuadamente. Entonces, estas irritaciones del intestino se ha encontrado que mejoran con la microbiota, como cuáles, como los lactobacilos, las bifidobacterias, que si se consumen en las cantidades adecuadas y en los periodos que se deben consumir, desde luego con una dieta adecuada,
van a tener beneficio en estas alteraciones. Se está haciendo en la medicina moderna trasplante de la microbiota. ¿Qué significa esto? Que de un organismo sano que tiene una microbiota múltiple y favorable, se le está trasplantando al enfermo. A aquellos que han tenido patógenos constantemente o han tomado antibióticos durante mucho tiempo. Y esto está ayudando para restablecer su microflora y por lo tanto lo que conlleva la irritación del intestino. Incluso en medicina se está llamando ahora el eje cerebro-intestino. ¿Qué quiere decir esto? Que la microbiota que está habitando en el intestino está produciendo compuestos que están actuando en el sistema nervioso central. Estos se llaman neurotransmisores. Y esto está beneficiando en trastornos como ansiedad, depresión, incluso en autismo. Entonces, como lo decimos, es un campo emergente que está haciendo un estudio muy amplio que los investigadores junto con los médicos se tienen que conjuntar para llegar a tener resultados favorables con la microbiota. Doctores, en base a lo que acabamos de oír, podemos decir que el estudio de la microbiota apenas está empezando, estamos muy en pañales y hacia el futuro, ojo, lo estoy diciendo con jiribilla, porque no hay tantos tratamientos, ¿vamos a tener mucho más amplitud de tratamientos? Seguramente. Una vez que podamos conocer a mayor detalle los componentes de nuestra microbiota y la interacción que tienen en la salud y en la enfermedad con el ser humano, seguramente podremos tener una mejor opción terapéutica para distintas enfermedades que ya tocaremos más adelante que afectan la salud de los humanos. Esto es muy importante que lo sepan porque estamos todavía muy en pañales, no hay tanto tratamiento porque la gente cree que ya podemos modificarla bien o mal. Todo mundo tenemos cierta microbiota, algunos una preponderancia de algunos microorganismos, otros de otros, pero ¿cómo le podemos decir al público en general que trate de mantener una microbiota sana? Yo creo que, bueno, primero que nada, hay que, hace rato y retomando algo de lo que se mencionó en algunas de las cápsulas y que mencionaba el doctor, que dónde se encuentra la mayor parte de esta microbiota, Perfecto. de estos microorganismos, y que dijimos que bueno, que era en el tubo digestivo. Y yo creo que aquí hay un punto bien importante como para que también el público que nos acompaña eche a volar su imaginación y trate de identificar sobre qué magnitud estamos hablando. Si nosotros pensamos a veces pensamos que el órgano más grande que tiene el cuerpo y que tiene mayor contacto con el exterior es la piel, es lo que piensa todo el mundo, lo cual no es así. De entrada, pensemos que si alrededor de 60 trillones es el número de células que tenemos en el organismo y se calcula que por lo menos 10 veces más mínimo, pensando en chiquito, es el número de bacterias que tenemos en el cuerpo y que si la piel mide más o menos 2 metros cuadrados y si nosotros abriéramos nuestros intestinos nada más, podríamos cubrir 2 canchas de tenis y adentro de esas 2 canchas de tenis están jugando, trabajando, interactuando nuestras células con las bacterias. Podemos imaginar cuántas funciones en realidad la microbiota es la responsable de las funciones del ser humano. Y aquí me gustaría utilizar una expresión que siempre utilizamos nosotros cuando nos preguntan a nivel académico qué es la microbiota. Yo siempre les digo, es ese pequeño ejército superpoderoso de microorganismos que nos controla.
Es decir, un organismo como el mío, más o menos de 70, 72 kilos, tengo como 2 kilos. Sí, más o O menos. casi 3 de Sí. seres vivos viviendo adentro de mí. Ajá. 3 kilos de que no puedo ver con mis ojos. Es bien importante y se me hace genial es muy difícil de imaginar la Sí. magnitud de lo que estamos hablando para que se den una idea. Pero entonces me voy a regresar a mi pregunta. Pero espera, Pepe, porque a mí me parece algo fundamental y si me permites, Claro. me gustaría retomar el impacto de la medicina que la doctora Alicia nos explica, porque y haciendo como un razonamiento en este momento de lo que usted dice, doctora, o sea, quizás el descubrimiento y el impacto que tenga sea una forma distinta de comprender las enfermedades que hasta ahora tenemos. Exacto. Porque, bueno, vamos, aquí todos hemos estudiado la génesis de la obesidad, la génesis de las enfermedades metabólicas, pero ahora con estos nuevos descubrimientos, nos dijo la doctora Alicia en la cápsula, bueno, pues la gente que tiene algún trastorno del espectro autista utiliza y tiene algún tema con ello, pero también sabemos que esto pasa a nivel del metabolismo. O sea, quizás este tema sea tan importante que nos enseñe que lo que aprendimos quizás no sea la única forma en la que existe y se le pueda dar vuelta a este dogma central de la medicina y de la biología, ¿no? Sobre todo, meter dentro de las etiologías o causas de muchas cosas, incluir la expresión mucho de estos microorganismos. Así es. Doctores, ¿en qué impactos tiene, en qué nos beneficia una microbiota sana? En todo. ¿Qué es todo? En todo, nuestra salud principalmente, pero la relación, por ejemplo, con problemas alérgicos como el asma, las enfermedades inmunes del tubo digestivo, como lo mencionaban en la cápsula, la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, el metabolismo de la glucosa, los pacientes con problemas de diabetes tipo 2, sabemos que se puede modificar de forma importante con una alteración de la microbiota, alteraciones en el metabolismo de los lípidos, alteraciones con la permeabilidad que ocasionan patologías a nivel del hígado. Entonces es una serie de desajustes que pueden afectarnos para siempre. En pañales todavía, pero el 90% de la serotonina que se forma en el organismo es una sustancia que se sintetiza en el intestino delgado, el 90%, y es la que nos permite, a grosso modo, ser más felices. Sí. Vivir nuestro día a día con una mejor actitud, con una mayor tranquilidad. Entonces, si hay algo mal en esta interacción, pues la calidad de vida, lo mencionaba Citlali, en estos trastornos de autismo, Asperger, no hay una idea completa, una completa información, pero sabemos que puede esto generar mayores alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Esto es importante, como dice el doctor, apenas se está averiguando, porque mucha gente se aprovecha de esta información para decir, yo te voy a curar. No, todavía no estamos ahí, que eso es bien importante aclararlo, porque sabemos que en muchos lugares hay gente aprovechada y utiliza esta información que, como dijimos, todavía está en pañales para tratar de curarte de algo que todavía no sabemos, como dijo Citlali, considerar que puede tener que ver con la causa de esto. Pero ahora, en un organismo sano, ¿qué hace la microbiota? Bueno, la microbiota tiene muchas funciones. Una de ellas, por ejemplo, es frenar a estos microorganismos malos o patógenos, porque está compitiendo por espacio o por nutrientes. Ayuda al recubrimiento de la mucosa intestinal para mejorar la absorción de algunos nutrientes o, por ejemplo, del calcio, que es muy importante. Funciona para producir sustancias bioactivas como la proteína, la vitamina K, la vitamina B12, la vitamina B5, B8, B9. Exacto. Son proactivas, ¿no? Incluso la producción de serotonina, que en algunos estudios en Francia ya se ha diagnosticado cuál es alguna de las bacterias que produce esta serotonina. Entonces tenemos muchas funciones que si nosotros tenemos una microbiota sana, en la que influye nuestra alimentación y nuestro tipo de vida, vamos a tener una salud integral, no solamente del tracto gastrointestinal, sino integral desde una salud mental, una salud metabólica, una salud gastrointestinal, incluso en la piel. Se sabe mucho que si no hay una buena microbiota, vamos a tener problemas de piel, por ejemplo. Es muy interesante esto de las funciones porque nos estamos dando cuenta que si nosotros, los humanos, somos perfectos, ¿pero qué creen? Tenemos toda una serie de microorganismos que viven en nosotros que nos ayudan a estar bien y tenemos una cápsula que nos resume todas las funciones. Y Citlali está listísima para que nos manden todas las preguntas y los doctores listos para contestárselas. Vamos a ver esta cápsula y regresamos.
Muchas de las funciones las tenemos que dividir, por ejemplo, en las funciones de defensa, en las funciones metabólicas, en las funciones nutricionales, por ejemplo, y funciones inmunológicas. Por ejemplo, en nuestro intestino tenemos una capa de células que se llaman enterocitos porque están pegaditas y son las que evitan que pasen las sustancias o son las que se encargan de meter los nutrimentos a nuestro cuerpo. Cuando pasan, por ejemplo, los alimentos, ahí en esa luz intestinal está la microbiota, en ese moco intestinal está la microbiota, y entonces ellas se encargan, las bacterias buenas, por así decirlo, los virus buenos, los parásitos buenos, se encargan de formar un ambiente que evita que bacterias que puedan ser patógenas o bacterias que puedan ser malas entren a nuestro organismo. También la microbiota ayuda cuando se entra alimento, estas bacterias fermentan alimentos y al fermentar se producen ciertas sustancias como pueden ser, nosotros les llamamos ácidos grasos de cadena corta como el butirato, que ese elemento es muy importante para fortalecer toda esa barrera intestinal y evitar que se llegue a una inflamación. Por otro lado, también sustancias que está produciendo esta microbiota forman vitaminas. También estas sustancias que producen ayudan a absorber mejor algunos minerales como el calcio, el fósforo, algunos como el zinc, y eso nos ayuda a mejorar también la nutrición que estamos teniendo. Otra función metabólica es que justo esos ácidos grasos se van acomodando y también nos ayuda a controlar parte de lo que es el metabolismo de nuestro cuerpo. Esas son algunas de las funciones, pero en realidad es como vemos, actualmente nosotros le llamamos un órgano, es decir, toda la microbiota es un órgano como sería el hígado, como sería el cerebro, y así de importante estamos considerando actualmente en medicina, o los médicos estamos considerando a este órgano tan importante que tenemos que llevarlo a que siempre esté bien equilibrado y en buenas funciones para que se mantenga un cuerpo y un organismo sano. Muchísimas gracias, doctora Erika, por esta importante colaboración que haces con nosotros esta mañana en Diálogos en Confianza. Sin duda nos sirve para reafirmar los conceptos que estamos hoy platicando en el foro. Yo quiero invitarle a usted a que nos llame. Tenemos las redes pues bastante nutridas de las dudas que usted tiene acerca de este interesante tema. El teléfono es 55 51 66 40 00, en donde tenemos a todos nuestros compañeros del Centro de Contacto con la Audiencia que están recibiendo sus llamadas y las recibimos en este foro con nuestros especialistas. Voy a traerles las dudas de la audiencia en este momento. Y bueno, tenemos aquí a Liliana Chuk que les pregunta ¿qué probióticos le pueden ayudar a tener una microbiota normal y cada cuánto se debe consumir y qué tiempo de descanso? Doctor, bueno, eso cree mucha gente. Lo más importante es llevar una dieta balanceada. Realmente no sería necesario la compra de algún o la obtención de algún producto, ya sea farmacológico certificado, o algún otro tipo de suplementos con los cuales hay que tener mucho cuidado con las etiquetas. El llevar una dieta balanceada es suficiente, abundantes frutas frescas, vegetales, disminuir la cantidad de grasas poliinsaturadas como la carne o la proteína animal, el sueño, una cantidad de sueño adecuada nos produce una mejoría o mantener ese equilibrio de nuestra microbiota y no necesariamente tener que comprar algún producto. ¿Qué le decimos a la gente que vive con mucho estrés, que ya tiene una enfermedad como diabetes, hipertensión, dislipidemia, problemas con el colesterol o triglicéridos y que identifica que pudiese tener un problema con la microbiota? Primero, bueno, hablando de la diabetes, primero tener una asesoría adecuada con su médico de cabecera, de preferencia que sea un médico que domine la patología, un médico internista, un endocrinólogo, un diabetólogo, y ahora cada vez al otro va a ser un microespecialista solamente del azúcar, que nos ayude a entender... Un buen médico general de la comunidad, doctor. Un buen médico general que sea experto en trabajar diabetes. La parte más importante de la medicina del mundo, y espero que de nuestro país también, sea la adecuada formación de médicos generales. Exacto. Ese es el principio básico. Y también tenemos de la el ejército de médicos familiares que hacen un muy buen trabajo en el primer nivel de atención. Claro, sí. Para que nos eduque en, igual que la diabetes y que la microbiota, cómo comer, en qué cantidades. Saber las potenciales complicaciones graves de nuestra enfermedad, en este caso la diabetes, y los fármacos o diferentes medicamentos que son los útiles para tener un mejor control. Eso es lo que yo le recomendaría a la gente. Y que tuviera la capacidad de analizar la cantidad impresionante que hay de información no adecuada que abunda ahora en las redes sociales, en cualquier tipo de producto,
médico, no médico, etcétera. Ok, vamos. Sí, doctora, quería Iba a comentar completar. algo, por Y en favor. todo caso, creo que aquí es un punto importante, completando un poco la respuesta del doctor, es en caso que fuese necesario recordarles que no todo lo que hay de manera comercial, no todos los probióticos están indicados para todo. Ya hay algunos que tienen indicaciones específicas. ¿Y quién es la persona indicada para asesorarlos y decirles qué probiótico tomar y de qué manera tomarlo? Es el médico tratante. El médico tratante, y nada más recordar que justamente el médico tratante va a tener la información que determina la Sociedad Internacional de Probióticos y Probióticos, que es el que te dice cuál realmente sí es un probiótico y cuál es su indicación. Doctora Ana, y esto es porque cada microorganismo tiene diferente función para Así fines es. prácticos. Cada microorganismo va a hacer cierta reacción. Entonces, si yo quiero obtener una reacción específica, mi médico me ayudará a seleccionar el probiótico que yo necesite para tenerla, si es que está aprobado justo como usted lo Ajá, menciona. y Ok. depende de la patología. Sabemos que hay bacterias, por ejemplo, que creo que uno de los microorganismos más famosos son los firmicutes. Exacto. ¿Sí? Y dentro de los firmicutes tenemos a los famosísimos lactobacilos, que eso todo mundo ha oído hablar de los lactobacilos y las leches fermentadas, etcétera. Pero no todos los lactobacilos son iguales. De hecho, hay un lactobacilo que es el Lactobacillus reuteri, que es muy utilizado para distensión abdominal, cólicos en el recién nacido, porque inhibe la producción de gases, etcétera. Pero, por ejemplo, no sería un probiótico adecuado para alguien con obesidad o problemas del metabolismo de la glucosa, porque genéticamente el Lactobacillus reuteri no tiene la capacidad de destruir los azúcares. Perfectamente bien explicado. Carece de una enzima o de un mecanismo degradarlo. para metabolizar la fructosa o los azúcares. Entonces, para cuestiones gastrointestinales es excelente. Pero depende cuál cuestión gastrointestinal. Ajá, también. depende cuál cuestión gastrointestinal. Por eso mencioné estas, Claro. pero no para cuestiones como enfermedades crónicas, como diabetes, obesidad, etcétera. Entonces, estas funciones de la microbiota de la que les explicamos en la cápsula y en el panel, depende del tipo de microorganismo que esté actuando en el momento para que yo pueda tener esa gran diversidad. Juntos hacen ese ejército que en armonía Exacto. pues mantienen al cuerpo en equilibrio, pero cada uno por sí mismo Exacto. tiene justo una función especial. Y lo que dice el doctor es importantísimo. Hay muy pocas indicaciones actualmente Sí. basadas en evidencia, poquititas. Y ninguna que te diga el probiótico te va a curar. Ninguna. Para que lo sepan, porque la gente se va mucho con esa finta. Entonces yo creo que eso es bien importante que les quede claro. Síguele, Citlali. Gracias, pero- Pepe. Sí, doctora. por Perdón, favor. pero además no solamente es tomar un suplemento con probióticos, podría ser una alimentación prebiótica, pero además si tú sigues teniendo un mal hábito en tu vida, como no dormir, no tener una buena alimentación, estar presente con sustancias tóxicas, por ejemplo, de nada sirven estos Así es, probióticos. Y además considerar lo que no es un microorganismo, una función. Antes así lo concebíamos los microbiólogos. Ahora es la interacción de estos microorganismos que hacen una o muchas funciones. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Tenemos a personas del interior de la República que nos comparten del uso de los llamados búlgaros en la comunidad y que son muy populares desde muchos tiempos y que además es algo muy económico, que la gente lo puede hacer en su propio hogar. Ya tienen diferentes estrategias. Aquí nos han dicho que si los hacen con leche, que si los hacen con agua. Bueno, la pregunta concreta es, ¿son buenos? ¿Les sirven a la población? ¿Tienen algún beneficio probado que les pueda ayudar? Muy buena pregunta. Son buenos. Se sintetizaron desde finales del siglo antepasado. Un médico los sintetizó. Y si tienen pues, podemos decirlo, se hacen en casa, pues, pero la higiene suficiente, Claro. el cuidado suficiente de que no se contaminen, claro que son una extraordinaria opción de bajo costo, pero insistimos, dependiendo de en qué momento y para qué los podamos utilizar. No O es sea, que alguien son una tenga panacea. contraindicado tomar eso, a menos No, de que no te dé no, estrés en el absoluto. ver a Y los- tampoco está indicado para una enfermedad. Digamos que es como Exacto. comer manzanas. Exacto. Qué buena sea, analogía. Oh, Yo creo saludable. que es parte de la alimentación saludable.
Recordar que son bacilos Así lo lácticos. pusiste perfecto. Es parte de la alimentación saludable, no es un tratamiento, no es un medicamento, no es un probiótico, no es un prebiótico, es simplemente parte de una alimentación saludable, como las hay muchas, y que afortunadamente en la actualidad estamos regresando a ellas. Claro. ¿Sí? Como amaranto y ese tipo de alimentación que son muy saludables y con muchas propiedades y beneficios. Muchas gracias, doctores. Tenemos aquí el comentario de Liber Picasso de Aníbal. Hace poco tuvo la oportunidad de dar una ponencia sobre probióticos. Dentro de su investigación estadística en el NBSI, encontró que del 2020 al 2024 se publicaron más de 22,000 artículos científicos. Del 2010 al 2019 fueron 20,000. O sea, que en estos 4 años se supera la cantidad de artículos relacionados con microbiota. De todo esto, pues, se ha hecho en una sola década. Eso nos enseña que la relevancia de la microbiota y los probióticos, pues, para cuidar el organismo. Y solo implica que hasta la actualidad la influencia genética, pues, también puede seguir de generación en generación. Muchísimas gracias por tu comentario y, pues, por compartirnos de la ponencia que acabas de dar. Y también tenemos a la comunidad preguntando, entonces, ¿desparasitarse es bueno? Acuérdense, hicimos un programa aquí de parásitos y la pregunta, y los infectólogos decían, desparasitarse sí, cuando tenga usted un parásito. ¿Cuál parásito tiene? Oye, Pepe, Cuando pero lo fíjate que encuentras. justo esta pregunta que trae la audiencia la hace cuando viene la gente de salud pública. Sí. La hace cuando vienen los internistas, cuando vienen los gastros. Y ahora, pues, no va a faltar, ¿verdad? Yo creo que si me permites, y luego te la paso a ti Adelante, como adelante. gastres. Bueno, primero recordarles que los parásitos no son parte de la microbiota. La microbiota está conformada por bacterias, virus y hongos. Los parásitos son ente, mala persona, que se mete a tu cuerpo y te puede causar o no enfermedades, depende si logras eliminarlo o no. Y creo que la respuesta la diste, Pepe, es ¿cuándo debo desparasitarme? Cuando confirme que tengo parásitos. Exacto. Y esto me lleva un poco que, aunque no es el tema, pero es parte porque es de los factores que afectan a la microbiota, es cuando tomo un antibiótico, cuando confirmes que tienes un tengo una proceso infección. patológico o infeccioso a causa de una bacteria. Ahora, doctora, estamos a nada de irnos al corte, pero le voy a dejar esta pregunta al aire. Usted como investigadora y además en población infantil y conociendo los cinturones de pobreza y de marginación que tienen los niños de México, quizás habría que replantearse y preguntar, ¿ellos realmente no tendrán alguna parasitosis y que valga la pena hacer estas políticas de salud pública? No nos conteste, vamos a verlo. ¿Y qué relación tendría con su microbiota? Porque aquí esta pregunta se ha hecho muchas veces y ¿qué creen? Se va a seguir haciendo porque le vamos a dar todas las vueltas posibles para que lo podamos entender y quede perfectamente claro. Póngase cómodo, cómoda. Vamos a un corte y regresamos aquí totalmente en vivo, en Diálogos en Confianza. La microbiota intestinal es el nombre correcto y actual de lo que antes se denominaba flora intestinal. La microbiota empieza a crearse durante la gestación cuando el feto está en contacto con las bacterias de la madre. Continúa su formación durante el parto y la lactancia. Seguimos aquí y estamos platicando de... Doctora, ¿podría repetir? Bueno, vamos a terminar con lo de los parásitos. Estaba diciendo algo, doctora, ¿y qué opinan los médicos? ¿Desparasitarse sí o no? ¿Y cuáles son las medidas mejor para evitar tener un parásito? Por indicación rutinaria, no. No es una indicación médica el desparasitarse periódicamente. Se debe uno desparasitar cuando se confirma que tienes, voy a utilizar la palabra, enfermedad parasitaria. ¿Qué medidas debemos de tomar? Sabemos que hay lugares donde las condiciones de higiene, hacen falta. Entonces, recordar que lo ideal es saneamiento de aguas, tomar agua hervida, tomar agua purificada y sobre todo educación en salud desde el punto de vista de higiene. Lavado de manos, lavado de frutas y verduras,
de manera constante, no comer directamente de algo que viene de la calle y de esa manera evitaremos una contaminación por parásitos. Perfecto. ¿Algo más que agregar a esto? Completamente de acuerdo con lo que dijo. Y yo agregaría, hemos hablado al principio de todo lo que ayuda a mantener o mejorar la microbiota, pero hay un factor asociado muy importante. A raíz del advenimiento de la industrialización del siglo pasado, particularmente desde 1970 y hasta la fecha, el uso y abuso de los antibióticos, eso sí realmente puede modificar o modifica por completo la microbiota y eso nos podría generar muchos problemas de salud si no se hace de una forma adecuada y prescrita por un médico que conozca perfectamente bien a su paciente. Así es. Eso es muy importante porque esa es una de las causas que altera la microbiota y tenemos una cápsula que nos dice qué puede alterar la microbiota y vamos a regresar a este punto. Aquí la tienen. La microbiota se adquiere desde el nacimiento, desde el paso por el canal del parto. El niño adquiere microbiota de la colonización de la vagina de mamá. Entonces, desde el nacimiento puede haber cambios en la composición de la microbiota. Después existen factores como la alimentación inicial del niño. Va a ser diferente la microbiota del niño alimentado al pecho materno que la del niño que tiene lactancia artificial. Y otras modificaciones que se pueden hacer desde el nacimiento es, por ejemplo, la mamá tiene infecciones durante el embarazo y el hecho que le den algún antibiótico o que se sospeche que el niño tiene una infección al nacer, que muchas de las veces es exagerado, en el momento de dar antibiótico se altera esta colonización natural de bacterias que deben de estar en el cuerpo. Al niño cuando lo embadurnamos de mil cosas, de muchas cremas, que le hacemos una limpieza innecesaria, también estamos alterando esa microbiota. Y otra microbiota bien importante es la microbiota oral. Toda una gran cantidad de enjuagues, de lavados que se piensa que el niño necesita, que vamos a darle unas gárgaras con bicarbonato, que vamos a dar con el pretexto de hacer algo que es natural y que no es farmacológico, pues también barremos con la microbiota de la boca. Pero yo pienso que la principal forma de agresión a la microbiota es el uso de antimicrobianos. Entonces ya está muy metido dentro de los conceptos de salud, de enfermedad, del uso de estos antimicrobianos. Y la mamá a fuerza quiere un antimicrobiano, el adulto se quiere automedicar antimicrobianos y no sabemos el impacto que estamos teniendo. La microbiota sintetiza vitaminas, la microbiota sintetiza factores de la coagulación. La microbiota sintetiza receptores de hormonas y si bien el sistema endocrino produce las hormonas, sin los receptores no funcionan, entonces es importantísimo. Entonces en el momento en que nosotros las barremos o las agredimos, se pierden estas, no nada más protección, sino funciones importantes en la nutrición, funciones importantes en el metabolismo, funciones importantes en la reparación de tejidos. Uso, ya dijimos, antiparasitarios, no a menos que tengas un parásito. Y caemos antibióticos. Cuando yo daba clases y daba clase de diarrea aguda, les decía a mis alumnos, lo único con lo que me importa que se queden el día de hoy es que en diarreas agudas no se dan antibióticos. Los neumólogos y otorrinos les dicen lo mismo a sus alumnos, porque somos un país en donde se abusa mucho de los antibióticos. Y si bien se dice que la penicilina fue el descubrimiento del siglo pasado, ¿será tan bueno o será que nos va a llevar también a la ruina por este abuso terrible de antibióticos? Doctor, ya empezó a platicarnos un poquito de esto. ¿Cuándo se deben de utilizar antibióticos? ¿Parecido a lo que acaba de decir la doctora del parásito? Sí, los antibióticos son, sin lugar a dudas, una herramienta adecuada que le permiten al organismo ponerse en competencia con ese virus o bacteria, antibiótico, solamente en situaciones o en casos de una infección real. Pero es un gran problema de salud pública el abuso y la resistencia microbacteriana. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú utilizas una bomba atómica para matar a un conejito que fuera malo, pues ocasiones que haya una gran resistencia de otras bacterias que en ese momento no están afectando al organismo
y en un segundo tiempo pudieras infectarte por ellas mismas, ya no se van a morir con ese mismo antibiótico. Entonces, la escalada de antibióticos que tenemos ahora es impresionante, cada vez más caros y cada vez más agresivos contra la salud del paciente, y son los que finalmente terminan causando la gran complicación de sepsis, es decir, una bacteremia o una afección que puede poner en peligro la vida de nuestros pacientes. Entonces, te va a lastimar la microbiota y vas a crear microorganismos resistentes. No utilices antibióticos si no te han demostrado que tienes una bacteria. Ojo, el antibiótico no mata virus. Esa es otra cosa importante. Sí. Porque la gente piensa, pues un catarro. No necesitas antibiótico. Y lo que dijo la doctora tiene mucha razón. Ya llega el paciente y no me va a dar antibiótico. ¿Qué cree? Que no. Si un médico te dice, no le voy a dar antibiótico, probablemente sea un médico que ha estudiado bastante. ¿Y solo los antibióticos o algunos fármacos también? Sí, también algunos otros desinflamatorios, como el ibuprofeno, causan estragos en los microorganismos de la microbiota. Entonces, disminuye la población, le confiere condiciones extremas que fácilmente alguna población de la microbiota puede verse minada, ¿no? Que no crezca, que no tenga las funciones adecuadas. Y entonces con estas automedicaciones que nosotros vamos a la farmacia, podemos pedir fácilmente cualquier desinflamatorio, lo estamos tomando y se puede dañar nuestra microbiota. Los suplementos podrían dañar la microbiota porque también hemos platicado que la gran mayoría de las personas no requieren suplementos, pero están muy de moda, lo que decíamos de la mercadotecnia. Nosotros podemos considerar nuestra microbiota como autóctona. ¿Qué quiere decir? Es nuestra. Nosotros la fuimos creando a lo largo de la vida. A los 3 años más o menos tenemos una microbiota madura que se va a ir nutriendo obviamente a lo largo del tiempo. Esta es nuestra microbiota autóctona. Si yo me tomo un probiótico con millones de unidades de microorganismos, estoy desplazando a mi microbiota. Puede que funcione en un momento determinado, pero después esa microbiota exógena que nosotros le estamos metiendo en nuestro intestino fácilmente puede dejar de funcionar. Entonces, ahí es una cuestión integral. Buena alimentación, buen estilo de vida, se pueden tomar prebióticos, pero también no dejar de lado la buena alimentación con estos alimentos llenos en fibra que nutren a nuestra microbiota. Están ahí justo porque nosotros no podemos asimilarlos y ellos pueden degradarlo y aportarnos a nosotros los nutrientes necesarios. Aprovechando los dos gastroenterólogos, o sea, ¿se sabe algo de los antiácidos con relación a la afección que pudiese haber en la microbiota? Porque dicen las personas que conviven con gastritis o con alguna enfermedad por reflujo que esto es el pan de cada día cuando van a consulta con gastroenterología. Lo que tengas es antiácido. 2 de las patologías más importantes del gastroenterólogo en la consulta son la enfermedad por reflujo, que a veces la gente le dice gastritis, enfermedades acidopépticas, todas sus variantes, y el intestino irritable, que la gente lo conoce o lo denomina como colitis. La base para tratar estas 2 patologías es como todo. Una alimentación adecuada, evitar los alimentos que te caen mal, ciertas situaciones, ciertos fármacos. Y por otro lado, el tratamiento más asiduo, más importante y demostrado ya a lo largo de muchos años desde que se descubrieron los famosos inhibidores de la bomba de protones, pues sí generan alguna interacción, pero no modifican de una forma importante la microbiota a nivel gástrico. Sabemos, por ejemplo, yo que me dedico a la parte del intestino delgado, que el consumo crónico de IBP sí modifica la microbiota del intestino. El omeprazol y sus primos hermanos, todos, los inhibidores de la bomba de protones, sí modifican la microbiota a nivel del intestino delgado y podrían ocasionar patologías como úlceras en aquellos pacientes que tienen un consumo crónico de antiinflamatorios no esteroideos, como nos dijo la doctora, y de ahí pues cualquiera, unos más que otros, ibuprofeno, naproxeno, etcétera. Ojo, no digo que sean malos fármacos ni que sean enemigos del humano, pero hay que tomarlos bajo la prescripción adecuada, a la dosis adecuada y por el tiempo adecuado. Y eso nos lleva a la pregunta de ¿los suplementos son buenos o malos? Es ¿por qué se requiere consumir un suplemento? Entonces, si está indicado, pues va a generar un beneficio. Pero si no está indicado, pues lo mejor que podría pasar es que ni fu ni fa.
Perdón O que te por la haga daño, expresión, pero ¿no? hígado sí le Como pega. te digo, sí, por eso. Lo mejor que pudiera pasar es que no te hiciera nada. Pero los suplementos normalmente pueden ser muy ricos en proteínas, la mayoría de ellos, entonces puede generarte problemas a nivel hepático. O renal. O renal. Y aquí nos lleva a otra de las, hace rato que mencionabas, lo de las funciones de la microbiota, y Erika lo mismo. Algo muy importante que tiene que ver es la regulación metabólica a partir de la microbiota, porque es la gran generadora de ácidos grasos de cadena corta que se requieren, una, para mantener en buen estado la membrana intestinal. Si esa membrana intestinal pierde su fuerza y su estado, entonces empieza a pasar sustancias fuera del intestino y estas pueden generarnos daño y múltiples enfermedades. Dependiendo, dependiendo qué sustancias pasen, y por lo general toda esta situación se conoce como inflamación crónica de bajo grado, que es al momento que pasan estas sustancias, proteínas, endotoxinas fuera del intestino que no deberían de salir, porque no hay una buena producción de ácidos grasos de cadena corta, porque hay un desequilibrio de la microbiota, y esta inflamación crónica de bajo grado es el pivote de salida de múltiples enfermedades a distintos niveles. Ok. Sí. Muchísimas gracias. Tenemos el comentario de Ceci Miramontes y dice, bueno, ella está en un tratamiento para Helicobacter pylori. ¿Eso no le afecta a la microbiota normal? ¿Y qué puede hacer para evitar eso? Es una excelente pregunta porque justo alguna de las pocas indicaciones reales para el uso de probióticos es la erradicación, siempre y cuando esté indicada, del Helicobacter pylori. El 70-80% de la población mexicana tenemos Helicobacter pylori y un 2.3% nos genera una patología que implique encontrarlo, es decir, la búsqueda y la erradicación. Y justo los probióticos, platicando con infectólogos pediatras, nos recomendaban el tratamiento adecuado para el tratamiento del Helicobacter pylori son 4 fármacos, 3 antibióticos, que van a matar al Helicobacter, pero también van a lastimar importantemente o modificar tu microbiota. Entonces, si lo damos, la recomendación incluso de estas personas que se dedican a la investigación biológica, todavía que no llega a la clínica, era incluso 2 semanas antes de que iniciemos el tratamiento, los 14 días que debe durar el tratamiento y por lo menos unas 3 o 4 semanas posteriores a haber terminado el uso de los antibióticos para que haya una recolonización adecuada de eso que matamos con los antibióticos. Ahí sí hay una indicación. Esa De es las una pocas que hay, indicación, de las porque pocas. como decimos, se sobreusan. Es bien importante que sepan que hay indicaciones específicas. Lourdes Pérez quiere saber cómo le afecta el cigarro a la microbiota. El cigarro incrementa la producción de moco, altera el sistema inmunológico per se y por lo tanto ocasiona esos famosos estados proinflamatorios. Solo hablando de microbiota. Pero bueno, yo creo que vamos más allá. El tabaco ocasiona problemas de carcinogénesis prácticamente. ¿Qué quiere decir eso, doctor? Carcinogénesis. Predispone que tengas cáncer prácticamente de cualquier parte del organismo que tenga contacto con todas estas sustancias tóxicas que ahora se han reconocido del tabaco, desde vejiga, pulmones, esófago, tracto digestivo, etcétera. Y hay otro punto muy importante que interactúa con la microbiota que ahora se sabe, que algunos de los componentes del cigarro, o sea, participan en la inhibición de la expresión de unos receptores que están a nivel central, que se conocen como los receptores cannabinoide 1 y cannabinoide 2, que son los reguladores del apetito y saciedad. Ok, entonces básicamente te altera a nivel de apetito y saciedad para que no se metan en inhibiciones y demás de receptores. Sí, te altera, entonces. También eso, entonces cuidado con eso. No fumen. Sí, bajo ningún concepto. Otra razón más para no fumar. Otra razón más. Bajo ningún concepto. Micología médica y ambiental nos pregunta algo extremadamente interesante. ¿Qué relación hay con la microbiota vaginal, bacterias, hongos, en la salud femenina? Uy, muchísimo. Bueno, sí, por ejemplo, el tracto genitourinario, ¿no?, de un paciente va a tener una microbiota determinada, pero en las mujeres sanas,
la principal microbiota es muy poco diversa. No hay tantos microorganismos como se esperaría, por ejemplo. Generalmente son lactobacilos que van a bajar el pH para evitar que puedan desarrollarse, por ejemplo, algunos microorganismos patógenos. Por ahí tenemos un porcentaje de una levadura que se llama Candida albicans y que puede causar una infección cuando hay un desajuste en las condiciones ambientales de este sitio anatómico con su microbiota. Tocó la doctora un punto clave. La Candida albicans es un hongo y, como dijo la doctora, hay un porcentaje que es normal en la microbiota. Claro. Pero ¿cuántas veces no nos enfrentamos los médicos que la gente dice, no, es que ya me dijo mi iridólogo que estoy invadido en Cándida? Por favor, aclaren esto. Claro, Cándida, generalmente la especie albicans, es un comensal de nuestro organismo. Es decir, vive ahí lo normal. Lo vamos a tener en el tracto gastrointestinal, en la región, por ejemplo, en las mujeres de la microbiota vaginal, y está en santa paz con nosotros mientras no haya una condición ambiental que desate algo que se llama oportunismo. ¿Qué quiere decir? Que nos vea vulnerables y entonces Cándida comience a ser patógena. Entonces, tiene por funciones ejemplo, también de protección y eso. Tiene funciones muy importantes, por ejemplo, en la degradación de algunos carbohidratos a nivel del tracto gastrointestinal, por ejemplo. Y en pacientes que tienen VIH presentan una enfermedad que se llama algodoncillo. ¿Por qué? Porque Cándida comienza a producir unas estructuras que son virulentas, que van a dañar al organismo, a nosotros mismos, y está colonizando desde la mucosa oral hasta todo el tracto digestivo y el tracto genitourinario. Es importante lo que dice la doctora, porque con VIH, HIV, VIH es en personas que tienen inmunosupresión. Por ejemplo, si te dan otros fármacos que te inmunosuprimen, esta cándida puede crecer. Claro. O antibióticos que te matan a los que están regulando a la cándida. La cándida va a decir, pues ya no me está regulando a nadie, voy a crecer. Pero de ahí a que te llegue la gente a decir que tiene una candidemia, si alguien tuviera una candidemia, es decir, estuviera infestado en cándida, es alguien que normalmente está en una terapia intensiva, no está caminando en la calle. Exacto. Y la cándida, el algodoncillo que vemos en bebés o las mujeres que tienen candidiasis vaginal, se trata muy sencillamente, inclusive los que vemos nosotros en el esófago. Entonces, cuidado con que te digan que estás invadido en cándida. Y que tienes que eliminar quitarte la fuerza. cándida. Cuidado con eso. Sí, ahora yo tuve la oportunidad de revisar y en la puerta abierta del internet dice, hay que tomar antimicóticos para eliminar a la cándida, así le dicen, de nuestro tracto gastrointestinal. Y no se puede. No se puede. Después de esta información Sí, todos claro. queremos nuestra dosis correcta de Hay cándida, ¿no? O sea, que nuestra claro, cándida esté en claro, equilibrio, pues sí. claro que sí. Ahora, hay algo muy, muy importante hablando de microbiota vaginal, además de la excelente respuesta que diste y que se sabe actualmente. Hace rato yo mencioné que un desequilibrio en la microbiota se asocia a inflamación crónica de bajo grado y hablaba yo de enfermedades más bien metabólicas. Sin embargo, a nivel vaginal, cuando ocurre este desequilibrio de la microbiota vaginal, que recibe el nombre de disbiosis vaginal, también hay un desequilibrio en la expresión de unas proteínas que se llaman citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Cuando hay este desequilibrio, hay una pérdida de la capacidad de la respuesta para eliminar al virus del papiloma humano. Entonces, el virus del papiloma humano adquiere la capacidad de proliferar y sabemos qué es lo que se asocia con cáncer cervicuterino. ¿A dónde voy ahí? Así como hemos hablado de no abusar del uso de antibióticos, no abusar de antiparasitarios, también es muy común y muy conocido que haya un uso rutinario de duchas vaginales y de óvulos vaginales que finalmente es antibiótico-terapia. Ok, perfecto. Ahora hemos hablado algo de enfermedades, vamos a ver una cápsula. ¿A qué se pueden asociar? Recuerden, seguimos muy en pañales en el tema, pero vamos a ver qué potencial hay. Las enfermedades relacionadas con una disrupción de la microbiota, a la que nosotros llamamos disbiosis, porque se pierde un equilibrio de la colonización natural, es de lo más variado. Por ejemplo, se ha visto que los niños que reciben antibióticos durante los primeros 6 meses de vida van a presentar asma
de una manera más frecuente. Ya hay estudios grandes, de grandes cortes en Reino Unido y en Estados Unidos, donde se ha visto esta relación. La diabetes mellitus, la obesidad, muchas de estas son preguntas que no están completamente resueltas, pero se ha visto, por ejemplo, que en el paciente obeso el tipo de colonización es diferente que en el paciente que no está obeso. Tan solo en la regulación del sistema respiratorio, el sistema respiratorio muchas veces sobreactúa. El sistema de defensa o el sistema inmunológico en el sistema respiratorio a veces sobreactúa. Entonces, si la persona va a toser de manera exagerada, pues se incrementa la producción de moco, se vuelve más sintomático el individuo. Entonces, una manera de regular el sistema inmunológico es a partir del butirato, que es un ácido graso de cadena corta producido por la microbiota, que hace que estas infecciones no sean tan sintomáticas, ¿sí? Entonces, este factor regulador del sistema inmunológico es muy importante por parte de la microbiota. Como ven, estamos concluyendo que lo que queremos es tener nuestra microbiota, nuestros microorganismos contentos. Sí, Claudia, antes de irnos a ir a corte, ¿sale otra llamada? Mira, la de José González, de 65 años, de Hermosillo, Sonora. Está comprobado que los lactobacilos y probióticos tienen un efecto positivo en la microbiota. Ella toma 30 billones. Sí, depende cuál. En México existe una regulación importante, un organismo que regula los fármacos. Y cabe mencionar que para no confundirlos con tanta información, yo creo que la parte más sencilla es que consulten a su médico para que les pueda prescribir una cepa autorizada por el tiempo idóneo, 5 o 7 días, y sí con esa perfecta etiqueta de cuántos millones de bacilos, porque sabemos, por ejemplo, ahora que la dosis mínima es 60, 90 miles de millones de este probiótico para que tengamos un efecto benéfico. Y son pocos los estudios, como bien lo dijo Pepe, que realmente tienen un sustento científico. Entonces, con eso nos vamos a ir un corte, eso es la respuesta muy clara. Probablemente no los necesitas. Entonces, hay indicaciones muy claras. Ahorita vamos a regresar después del corte a seguir hablando de este tema tan interesante y aclararles todas sus dudas. No se vayan. Factores como alimentación, estilo de vida, edad o deterioro del sistema inmune, así como la ingesta de medicamentos, predeterminan la microbiota de cada persona. Es ese pequeño ejército superpoderoso de microorganismos que nos controla. Tenemos como parte de la microbiota a los hongos, generalmente las levaduras, que todos las conocemos porque se utilizan en el proceso para la elaboración de panes, para la elaboración de cerveza, y tienen más o menos un tamaño entre 4 a 6 micrómetros. Son la principal población de la microbiota que nosotros tenemos, son bacterias. La microbiota es el conjunto de esos microorganismos y el microbioma son los genes de este microorganismo. Si alrededor de 60 trillones es el número de células que tenemos en el organismo y se calcula que por lo menos 10 veces más mínimo, pensando en chiquito, es el número de bacterias que tenemos en el cuerpo, y que si la piel mide más o menos 2 metros cuadrados y si nosotros abriéramos nuestros intestinos nada más, podríamos cubrir 2 canchas de tenis, y adentro de esas 2 canchas de tenis están jugando, trabajando, interactuando nuestras células con las bacterias. Podemos imaginar cuántas funciones en realidad la microbiota es la responsable de las funciones del ser humano. La relación, por ejemplo, con problemas alérgicos como el asma, las enfermedades inmunes del tubo digestivo, colitis ulcerativa, el metabolismo de la glucosa, los pacientes con problemas de diabetes tipo 2, sabemos que se puede modificar de forma importante con una alteración
de la microbiota. Estamos de regreso al aire hablando de la microbiota. Alguien nos preguntó anteriormente que si tomar kefir y búlgaros era bueno. Ya dijeron que sí, está bien. Entonces, como dijo Citlali, te puedes comer una manzana también, está bien. Pero la gente dice kombucha, kimchi que comen los japoneses, que es como un tipo medio chamoyesco. Vamos a ver una cápsula que son los probióticos y prebióticos y si verdaderamente necesitamos todo esto. Vamos a verlo. Los probióticos van a ser todos aquellos microorganismos que pueden ser bacterias, que pueden ser levaduras, incluso virus, pero que son benéficos en nuestro organismo. La mayor parte se encuentran en el intestino. Y ahí van a hacer sus funciones para ayudarnos principalmente en una buena digestión, pero también pueden ayudar en respuesta inmunológica, pueden ayudar en que están ellos sintetizando algunas vitaminas del complejo B, en la absorción de los minerales. Un prebiótico es el alimento de los probióticos. ¿Qué quiere decir? Lo que nosotros no podemos digerir, porque es la fibra dietaria, ellos sí lo pueden fermentar y lo aprovechan como su alimento. Y eso lo logramos con los prebióticos, que son entonces lo que encontramos en la fibra, como la inulina, que se encuentra en la mayoría de los frutos y vegetales. En los cereales encontramos como en la avena, tenemos otro tipo de fibra, y estos son los que le van a ayudar a los microorganismos probióticos a mantenerse vivos en nuestro organismo. Nosotros interesados en que a nivel mundial se está dando mucha importancia a los probióticos por todo lo que nos ayuda en nuestra salud, actualmente estoy coordinando un proyecto que es multired. ¿Qué quiere decir esto? Que nos encontramos investigadores de la Escuela de Medicina, de ESCA y de la propia escuela. Entonces, el Lactobacillus plantarum fue aislado de los residuos después de la fermentación del mezcal. Con ellos desarrollamos una jalea también utilizando residuos del tamarindo. La cascarita que tiramos, la utilizamos, hicimos una jalea, le ponemos este lactobacillus que se aisló de los residuos del mezcal y entonces tenemos una jalea que tiene característica prebiótica y probiótica. Viste, Citlali, qué interesante lo que estamos justamente comentando. Pero entonces, doctores, ¿vale la pena tomar prebióticos, hongos, el kimchi que me dijeron que es coreano, no es japonés? ¿Vale la pena o nada más comer bien? Pues es cuestión de cuidar nuestra salud y de comer los alimentos necesarios, llenos de fibras que van a nutrir a nuestra microbiota. Perfecto. Yo creo que es Más sencillo fundamental. Se pueden tomar los probióticos, pero lo decían los doctores, siempre con la asesoría del médico. Y refiriéndonos a prebióticos, a mí me gusta hacer muchas analogías. Hablamos de prebióticos, hagamos la analogía con prevención, Claro. medicina preventiva, antes de requerirse un tratamiento específico, que sería ya el de utilizar probióticos porque ya se demostró una alteración. Los prebióticos los obtenemos dentro de una dieta saludable. No es necesario a fuerzas un hongo específico, ni kombucha, no es necesario, no gasten de más. Comer bien, como siempre dice Citlali. Ajá, exacto. Ok, Citlali, ¿qué nos dice la gente? Vamos a atender a la audiencia. Araceli Ferrusca, de 64 años, nos ve desde Toluca y nos pregunta, tiene un familiar con enfermedad de lupus, síndrome antifosfolípidos. ¿Es conveniente que tenga un tratamiento o estudio de la microbiota? No. No. ¿Existe un estudio tal? No. Ok. O sea, nadie se puede ir a checar al laboratorio cómo está su microbiota. No es algo que esté a la mano de un laboratorio común y cercano. Entonces son cosas específicas, particularmente centros de investigación de biología, los que lo tienen. Y no beneficiaría en algo al paciente con este tipo de patologías.
Gracias, doctor. Justo era lo que le iba a preguntar con Araceli y las personas que nos han preguntado sobre enfermedades reumatológicas, si está indicado el uso de probióticos por el alto uso de fármacos que utilizan para tratar estas enfermedades. No, obviamente si los fármacos van a hacer su labor y van a disminuir la población de la microbiota, pero nuevamente regresar a un estilo de vida saludable es importante. Roberto Uriarte dice, hace 4 años tiene problemas con su intestino debido a que sube y baja de peso constantemente. En ocasiones se siente muy lleno y cuando va al hospital lo que le han recetado es fibra y lactobacilos. Él quiere ver si le pueden ayudar a que tenga una mejor digestión, ya que padece mucho estreñimiento. Alrededor de 20 años le hicieron una resección intestinal y algunos médicos le han comentado que la mayoría de las personas que pasan por este tipo de operaciones a través de los años les produce síntomas como los que él está pasando. Pues se forma un callo alrededor de esta unión en donde le hicieron el corte del intestino y eso quizás sea la causa de su estreñimiento. Su pregunta ¿es recomendable operarse o seguir tomando probióticos y lactobacilos para tratar su malestar? Bueno, con ello son varios puntos y trataré de ser muy puntual. Hay que ver qué parte del tubo digestivo fue la que se resecó, porque dependiendo del segmento es alguna de las funciones que tiene. Segundo, ese famoso callo pues podría formarse, podría ser una estenosis o una angulación. No creo que sea la causa principal de su estreñimiento. El estreñimiento, por otro lado, sí es una de las pocas indicaciones donde una cepa específica de probióticos podría ayudar, pero lo más importante que yo le pediría a este paciente sería que se asesorara de forma adecuada con un gastroenterólogo para que hubiera una cobertura perfecta de sus síntomas y los estudios que pudiera necesitar para descartar distintas patologías. Gracias, doctor. Una cosa importante en la respuesta de él es que creo que hay que ver el segmento y la causa de la resección, porque también de eso va a depender este efecto colateral o secundario a la cirugía. De entrada, pues el manejo por un especialista y ver si el probiótico que le están dando, aunado a la fibra, es el probiótico indicado. Adecuado. Gracias, doctores. Estela Bautista, de 75 años, nos mira de Veracruz. Su pregunta es, vive con diabetes, ¿tendrá algún problema con la mejoría del colon? Que a pesar de vivir con diabetes, el colon es su problema, colon irritable, nos dice específicamente, si consume prebióticos. Ok, aquí yo creo que lo primero que habría que diferenciar es si en realidad es un colon irritable o se trata lo que comúnmente se conoce como neuropatía gástrica, que es una de las complicaciones que desarrolla el paciente diabético. Y con una alimentación adecuada, más bien con eso regularía todo el proceso digestivo y probablemente sí con probióticos que su médico tratante puede indicarle, probióticos que ayudan a acelerar el proceso de digestión y mejorar la sensación de llenura, por decirlo así. Sí. Amalia... Perdón. Solo en forma complementaria. Si lo más importante es su asesoría adecuada, seguramente una dieta balanceada, el tratamiento farmacológico, la actividad física, podrían ayudar al control del metabolismo de la glucosa. Y respecto al intestino irritable, pues también existen muchas modalidades en las cuales se puede ayudar, pero siempre hay que tener bien catalogada la enfermedad y que no se nos vaya a pasar alguna otra patología que fuera más peligrosa. Gracias, doctores. Amalia Ortiz, de 83 años, de San Luis Potosí, tiene intestino, dice que ya no tiene intestino delgado y en muchas ocasiones tiene episodios de diarrea y sus evacuaciones a veces tienen algo de baba. Se da cuenta de que se da cuenta cuando se limpia. Quiere saber qué puede hacer, cómo funciona la microbiota en personas que no tienen intestino delgado o grueso. Bueno, seguramente es parte del colon. El intestino delgado difícilmente se puede resecar de forma completa y podría ser una enfermedad que se llama síndrome de intestino corto. Eso es una parte. Y la otra, si el problema es una resección de colon por alguna patología compleja, enfermedad inflamatoria intestinal, que hace muchos años se quitaba el colon completo, el paciente desafortunadamente sí está condenado a tener diarrea, que se puede controlar con fármacos. Pero insistimos, yo creo que aquí la parte importante es la asesoría con su médico adecuado, porque sería muy difícil poder puntualizar qué y cómo hacer en un segmento tan corto de tiempo.
Gracias, doctor. Pregunta anónima. ¿Cómo afecta la falta de descanso o el sueño en la microbiota? ¿Se beneficia o se impide que la microbiota se reponga con microorganismos comprados en la farmacia? ¿Cómo es que funciona un tratamiento? Son 3 preguntitas. Sí, claro que no se beneficia, se afecta. Es recomendable que un niño duerma 10 horas aproximadamente y un adulto de 7 a 8 horas. Esa parte de la conciliación del sueño es muy importante para mantener esa homeostasis, equilibrio entre la microbiota y el humano. Si el paciente va a consumir algún tipo de fármaco que tenga el probiótico adecuado, podría beneficiarse a corto plazo. Pero si no modifica el estilo de vida, pues este beneficio va a ser muy corto. Es decir, hay que dormir un poco más. El ciclo sueño-vigilia es fundamental para mantener un equilibrio no solo de la microbiota, sino de múltiples funciones de nuestro organismo. Gracias, doctora. José Luis Flores, ya le hemos respondido cómo puede saber el nivel adecuado de su microbiota. Solamente si eres saludable, ya lo han dicho aquí los doctores, no hay un estudio que se pueda hacer en algún laboratorio. María Elena de Pachuca, Hidalgo, tiene un hijo que lleva una alimentación muy estricta, ya que se le multiplican los lípidos al grado de causarle pancreatitis. Él no fuma, no toma, come muy ligero, pero quiere saber qué puede tomar para que su microbiota mejore y le ayude al hígado. Bueno, él seguramente tiene una deficiencia enzimática que no puede metabolizar los líquidos y aunque lleve una dieta sana, siempre tiene que estar consumiendo unas sales específicas que seguramente su endocrinólogo le prescribirá o su internista para hacer que estos niveles no lleguen a más de 400 de lípidos y podamos tener pancreatitis y desafortunadamente con el avance del tiempo normal en cualquier individuo, pues un infarto al miocardio que sería todavía más catastrófico. Muchas gracias, doctores. Rosa Moreno, de 50 años, de la Ciudad de México, también la misma persona, de que quieren saber todos qué estudios se hacen para determinar la microbiota, ya les hemos dicho. Y hay una pregunta interesante que voy a resumir con muchas. Al parecer a las personas le tenemos mucho miedo a la suciedad del intestino y les preguntan de qué forma hacerse una buena limpieza del intestino, alguna buena limpieza vaginal, porque hay muchos tipos de limpiezas que la comunidad está preguntando de qué les recomiendan, doctores, para que uno esté limpio. Comer saludablemente, tomar abundantes líquidos. Probablemente se quieren referir al olor, podría ser. A ver, al intestino grueso yo les digo a mis pacientes, pues le tocaron 2 trabajos. Uno, el poco agradable pero muy necesario, que es el transporte de la materia fecal normal, que siempre debe haber, obviamente, y el otro, la absorción de agua. Dependerá del alimento que consumamos y de los nutrientes que tenga este alimento que le dará un olor diferente a nuestras evacuaciones. Pero pues ahora sí que una dieta balanceada no es lo único que podría beneficiar en este respecto. Pero yo creo que aquí hay algo importante. Sí, doctora, perdón. Yo creo que aquí los extremos son totalmente no sanos, ¿no? No vivir en condiciones de mala higiene, que todos creo que la sabemos, porque nos puede causar una infección o alguna enfermedad, etcétera. Pero también llegar a un grado de querer estar limpios, casi estériles, también nos complica porque dejamos de estar en contacto con los microorganismos que están en el ambiente y que eso nutre no solamente nuestra microbiota, sino también estimula o entrena a nuestro sistema inmunológico. Entonces, esto de estar muy limpios y que las duchas vaginales y que los enemas y que hay que desalojar lo del colon. En el colon es donde hay la mayor diversidad de microorganismos de nuestra microbiota intestinal. Entonces yo creo que va por ahí, porque la gente dice, ¿cómo me limpio el colon? El colon se limpia solito, lo que se tiene que limpiar, no demás. Esos lavados, los colónicos famosos, no están indicados en ninguna ocasión en medicina basada en evidencia. Al contrario, como acaban de comentar, pueden ser perjudiciales. Y no solo eso, acuérdense que nosotros somos permeables. Si me pongo crema ahorita, al ratito ya no está la crema que dejé ahí. Claro, podrías permear una bacteria del colon a tu sangre. Entonces eso de limpiarse el colon no está bien. No se limpia, por eso decía alimentación adecuada, abundantes líquidos y recordar si a lo que se refieren es al olor que despiden las heces, pues ese no siempre es el mismo porque depende del tipo de alimentación, de lo que consumimos en 24 horas, si son alimentos altamente fermentables o alimentos muy ricos en proteína animal, van a ser más de un olor más fétido, más intenso, a cuando se consumen más frutas o verduras
o leguminosas. María Elena Rodríguez Telles, de 79 años, de Tlalnepantla de Vaz. ¿Es bueno consumir diario bebidas fermentadas que tienen probióticos, como frasquitos pequeños que vendan en los supermercados, tiendas, etcétera? O sea, es un poco como los búlgaros, como el kefir, es alimento saludable. Ahí lo que hay que tener en cuenta es la cantidad de azúcares que tiene. Exacto. Y Endulzantes, controlarlo con saborizantes. los azúcares que se consumen en el resto de la dieta. ¿Pero el azúcar afecta la microbiota? El azúcar en exceso sabemos que no es saludable y también afecta a la microbiota. Ok. Claudia López Martínez, de Ciudad de México. ¿Qué frutas, verduras o semillas favorecen la microbiota intestinal? Todas. Todas. Todas, principalmente también las legumbres verdes, como el Verduras de kale, hoja por verde. ejemplo. Todas estas Brócoli, espinaca. son muy buenas porque tienen alta fibra. Y entonces eso es el alimento para nuestra microbiota, que fermenten esta fibra que nosotros no podemos metabolizar. Y aquí hay lo que yo quería mencionar, con el advenimiento de todo este nuevo conocimiento sobre la microbiota, también se han roto muchos de los paradigmas que se venían suscitando en salud. Por ejemplo, hubo una época en la cual por utilizar una palabra muy coloquial, que se han satanizado los lácteos. Sí. Los lácteos son saludables si se consumen de manera adecuada. O sea, no, y depende, obviamente a una determinada edad no vas a consumir lácteos por el calcio, sino vas a consumir lácteos para el proceso digestivo. Y eso vale la pena que vean el programa que hicimos de alimentación saludable, que la gente te dice, es que nadie debe tomar leche. La leche ya se dijo aquí que es el alimento más completo que existe, básicamente. Exacto. Y entonces dice, los humanos no toman leche, ningún animal toma leche después de que son bebés, Después de la ningún animal lactación. se pinta el pelo, ni lava las verduras, ni hace ensalada, ni come aderezos, tampoco. Sí, Entonces, exacto. rompamos mitos. Ni te pones jellish. Sí. Una cosa importante aquí también, que a la gente le gusta mucho escuchar, tiene millones y millones de cepas. El decir millones como que la gente le atrae y dice, me estoy tomando unos probióticos que tienen millones de cepas. Doctor, ya nos dijiste cuántas mínimas tiene que tener, pero depende la cepa. ¿Qué quiere decir cepa? El tipo de probiótico, hay muchísimos. Entonces, estos millones, ¿quién los estandariza? Hay un centro regulatorio internacional donde guardan las cepas y las catalogan por un nombre, así como nosotros, un nombre, un apellido, y hay que fijarnos perfectamente. Por eso la petición es de que vayan con su médico, porque es información que no está tan fácilmente asequible para todos, para saber esa etiqueta, qué es lo que estamos consumiendo, cuál es ese probiótico, si está registrado y si está vivo y si está demostrado que dé beneficios para la salud. Exacto. Creo que mencionaste algo que es clave. O sea, ¿cuál es la principal característica de un probiótico? Que es un organismo vivo, o sea, lo ingieres y llega vivo al interior de tu tubo digestivo y no tiene características patógenas. Y que además tiene la capacidad de resistir a los jugos gástricos. Que es, a fin de cuentas, una barrera que tenemos nosotros también de defensa. Exacto. Hay muy pocos, casi ningún microorganismo, que pueda vivir dentro del estómago, porque es acidísimo. Entonces, estamos llegando hacia el final del programa. Hay que concluir de una manera que sea muy fácil para ustedes. La microbiota es importantísimo. No abusar de fármacos nunca, sobre todo antibióticos, ni antiparasitarios o antiinflamatorios que nos puedan dañar la microbiota. ¿Cómo mantener una microbiota sana? Comiendo bien, comiendo sano, haciendo ejercicio, durmiendo adecuadamente. ¿Es necesario que todos tomamos probióticos? No, no es necesario. ¿Cuáles probióticos son buenos? Existen muchos que son buenos, sobre todo los que tienen calidad farmacéutica. ¿Cuál? El que te indique tu doctor. Y como dijimos, hay muy pocas indicaciones específicas para tomar probióticos. No gastemos, ¿verdad, Citlali? Aquí siempre les decimos, no gasten dinero nada más por gastar dinero en algo que, como dijo la doctora, en el mejor de los casos no te va a hacer nada. Lo más probable. Algo que quieran... Pero puede dañarte. O puede dañarte. ¿Algo que quieran añadir antes de cerrar el programa? Pues algo difícil, pero que es lo idóneo, mantener un equilibrio, un balance en todas nuestras actividades diarias y obviamente pues en nuestra microbiota y en nuestra vida. Ok, nada más antes de, yo creo que nos da menos de un minuto, doctor, rápido, ¿qué es el trasplante de materia fecal? Rapidísimo. En pacientes con una enfermedad muy particular por el abuso de antibióticos, se infecta el colon de una bacteria
que es difícilmente erradicable, entonces se aplica mediante una técnica endoscópica materia fecal de un donante sano y hay una tasa de respuesta del 90%. Ojo, es la única indicación que existe para trasplantar materia fecal. Es una enfermedad resistente al Clostridium difficile. No caigas en manos de charlatanes. Ya he visto pacientes que le dijeron, ya le trasplanté materia fecal. Llegamos al final de este programa interesantísimo. Nos faltaron otras 5 horas, ¿verdad? Uy, sí, claro. Doctores, les doy las gracias por haber estado Gracias. aquí con nosotros. A nuestras intérpretes también muchísimas gracias. Citlali, a ti. Pepe, un privilegio. A ustedes, gracias por hacer el programa tan lindo. Entonces, pásenle este programa. Acuérdense que tenemos nuestra aplicación 11 más porque se ha dado mucha información muy valiosa y sobre todo que si lo reducimos es muy sencillo. Gracias por estar con nosotros, espero les haya gustado y pasen este programa. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Diálogos en Confianza.